¿Qué pensarías si te dijera que hay una figura en la Biblia sin padre, sin madre, sin principio ni fin, y que algunos creen que podría ser Jesucristo mismo? Su nombre es Melquisedec, y en apenas 3 breves versículos en el libro de Génesis aparece en el escenario de las Escrituras como una interrupción divina, sin antecedentes, sin genealogía, sin explicación. Bendice a Abraham, recibe un diezmo y desaparece tan repentinamente como llegó. Pero su presencia resuena a través de la Biblia como un trueno que retumba a lo largo de los siglos. ¿Quién era él? ¿Por qué Abraham, el hombre que recibió las promesas de Dios, se inclinaría ante este misterioso rey sacerdote? ¿Por qué David, 1000 años después, profetizaría sobre un Mesías futuro que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Y por qué el autor de Hebreos diría que Melquisedec era sin principio de días ni fin de vida y que se asemeja al Hijo de Dios? Esto no es solo un misterio, es una llave que abre una de las revelaciones más profundas sobre quién es verdaderamente Jesús. Un sacerdote no sujeto a ley ni linaje. Un rey no limitado por el tiempo. Una figura divina que bendice a Abraham con pan y vino en un eco sagrado de lo que Cristo haría un día en el aposento alto. Más adelante en este video exploraremos una profecía escrita 1000 años antes de Jesús que podría confirmar la verdadera identidad de Melquisedec. Y al final verás cómo este antiguo sacerdote podría revelar más sobre Cristo de lo que la mayoría de las personas ha imaginado jamás. Mucho antes de que Melquisedec apareciera, el mundo de Abraham ya estaba sumido en el caos. Génesis, capítulo 14, relata una de las guerras más antiguas y dramáticas de toda la Escritura. Un conflicto brutal que involucró a 9 reyes y convirtió la tierra en un campo de batalla empapado de sangre y temor. 4 poderosos reyes del oriente, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, habían dominado durante 12 largos años a 5 reyes menores de la región de Sodoma y Gomorra. Pero en el año 13º, esos 5 se rebelaron. Su resistencia fue respondida con una fuerza rápida y abrumadora. Los reyes del oriente marcharon por la tierra como una tormenta, arrasando ciudad tras ciudad, dejando devastación a su paso. El valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, se convirtió en el escenario de este violento encuentro. Sodoma y Gomorra cayeron. Sus riquezas fueron saqueadas. Su gente fue tomada cautiva. Entre ellos había un hombre cuyo nombre vincularía para siempre esta historia con el desarrollo del plan de redención: Lot, el sobrino de Abraham. El enemigo se lo llevó, junto con su familia y todo lo que poseía. Cuando Abraham se enteró, algo se encendió dentro de él. No era un rey, no tenía un ejército, era un pastor, un nómada, un hombre de altares y promesas. Pero también era un hombre de valentía y pacto. Con 318 siervos entrenados, nacidos en su propia casa, Abraham emprendió una misión audaz. Persiguió al enemigo hasta el norte, hasta Dan, dividió a sus hombres de noche y atacó con tal precisión y fuerza que derrotó a los poderosos reyes y recuperó no solo a Lot, sino a todos los cautivos y todas sus posesiones. Fue una victoria impresionante, una que desafiaba toda lógica y expectativa humana. Abraham se enfrentó a un imperio y ganó. Y sin embargo, justo cuando regresaba de la batalla, cansado por la guerra pero honrado por el triunfo, una figura entró en la historia. No traía ejército, ni título entre los reyes de aquella tierra, ni introducción por parte del narrador. Simplemente apareció, y desde ese momento nada volvería a ser igual. Mientras Abraham regresaba de la batalla, cargando con el peso de la victoria y las vidas que había rescatado, ocurrió algo inesperado. Desde más allá de las páginas de la historia conocida, un hombre se presentó. Ninguna trompeta lo anunció, ningún siervo lo presentó.
La Biblia simplemente dice en Génesis capítulo 14, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Eso es todo. Así es como la Escritura elige revelar a una de las figuras más misteriosas de toda la Biblia. No hay mención de su padre o su madre, ninguna línea ancestral, ninguna genealogía, ni pista de dónde vino o cómo llegó a servir al Dios Altísimo. Esto es notable, porque Génesis es un libro obsesionado con la genealogía. Nos da capítulo tras capítulo de nombres, generaciones y árboles genealógicos. De Adán a Noé, de Noé a Abraham, el origen de todos importa. Se registra la sangre de todos, excepto la de Melquisedec. Él está solo, un rey, gobernando en un lugar llamado Salem, un sacerdote, no de un dios local, no de un ídolo tribal, sino de El Elión, el Dios Altísimo. Bendice a Abraham en el nombre de Dios, y Abraham lo acepta, y más aún, Abraham le da una 10ª parte de todo lo que tenía. Esto no fue un gesto casual, fue un acto de reconocimiento, incluso de reverencia. Abraham, el hombre elegido por Dios, aquel a través de quien serían benditas las naciones, reconoce a alguien más grande delante de él. Más tarde, el autor de Hebreos llamaría la atención sobre esta omisión de antecedentes, declarando que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, pero asemejándose al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto no es solo inusual, es sin precedentes. Ninguna otra persona en la Escritura aparece así, sin principio, sin fin, sin origen humano. Llega como una visión, como una sombra de algo eterno. Y el misterio solo se profundiza cuando consideramos lo que en realidad significa su nombre. Los nombres en la Biblia nunca son aleatorios. Llevan peso, identidad y a menudo un vistazo profético al destino de una persona. Y el nombre de Melquisedec no es la excepción. En hebreo, el nombre está compuesto por 2 palabras, Melech, que significa rey, y Tzedek, que significa justicia. Su nombre significa literalmente rey de justicia. Eso por sí solo ya sería significativo en cualquier contexto. Pero la Escritura nos dice algo aún más. También es el rey de un lugar llamado Salem, y Salem, derivado de Shalom, significa paz. Así que aquí, en este encuentro misterioso, se nos presenta a alguien que no es solo un rey, sino el rey de justicia y el rey de paz. Estas no son solo cualidades nobles, son atributos divinos. En la cosmovisión bíblica, la justicia no se trata meramente de conducta moral, es alinearse con la naturaleza de Dios, fidelidad al pacto, justicia, pureza, verdad. Y la paz, o shalom, no es simplemente la ausencia de conflicto, es la presencia de plenitud, armonía divina y restauración. Es el tipo de paz que solo Dios mismo puede crear. Ahora detente y piensa, ¿quién más en la Escritura lleva estos mismos títulos y encarna estas mismas cualidades? Siglos después, el profeta Isaías escribiría y se llamará Príncipe de Paz. Y en Jeremías, el Mesías venidero sería nombrado el Señor nuestra justicia. Ambos títulos, justicia y paz, envueltos en la identidad del Cristo. ¿Era Melquisedec solo una figura anticipada? ¿O fue esto un vistazo de algo más? ¿Era simplemente un hombre que reflejaba la naturaleza de Dios? ¿O estaba entrando en el tiempo desde la eternidad, llevando un nombre que reflejaba el cielo mismo? Gobernaba con justicia, reinaba en paz, y todo en él señalaba a un rey sacerdotal que un día caminaría por los polvorientos caminos de Israel con la misma gloria, oculta a plena vista. El misterio de Melquisedec se profundiza cuando observamos no solo quién era, sino dónde reinaba. La Escritura nos dice que era rey de Salem. A primera vista,
parece solo otra ciudad antigua, perdida en el polvo de la historia temprana. Pero hay más bajo la superficie. La mayoría de los eruditos bíblicos y el mismo texto señalan que Salem es el nombre antiguo de Jerusalén, la futura ciudad de David, el lugar donde Dios haría habitar su nombre. El Salmo 76, versículo 2, dice: En Salem está su tabernáculo y su morada en Sión. Salem y Jerusalén no son dos ciudades, son una y la misma. Lo que significa que Melquisedec reinaba sobre la parcela de tierra espiritualmente más significativa en la tierra. Mucho antes de que David la conquistara, antes de que Salomón construyera el templo, antes de que el arca del pacto descansara allí, antes de que se ofrecieran sacrificios y se elevaran oraciones desde sus atrios. Esto lo cambia todo. Antes de que se diera la ley, antes de que Israel existiera como nación, antes de que Jerusalén se convirtiera en el centro de adoración, Melquisedec ya estaba allí, sirviendo como rey y sacerdote del Dios Altísimo. Eso significa que el patrón fue establecido mucho antes que los rituales. Un rey sacerdote ya reinaba en la misma ciudad donde un día el Mesías sería coronado con espinas. ¿Podría ser esto una coincidencia? ¿O estaba Dios señalando algo eterno? ¿Podría la presencia de Melquisedec en la antigua Salem ser un anticipo, una santa prefiguración del rey que más tarde lloraría por esa misma ciudad, cargaría una cruz fuera de sus puertas y resucitaría en gloria desde una tumba no muy lejos de donde una vez estuvo Melquisedec? Esto era más que geografía sagrada, era profecía ya en acción. Pero lo que Melquisedec hizo a continuación cambiaría por completo la historia, porque no se trataba solo de quién era él o dónde gobernaba, sino de cómo respondió Abraham ante él. Después de que el polvo de la batalla se asentó y los cautivos fueron rescatados y los despojos recuperados, ocurrió algo que daría forma a la teología del sacerdocio y la autoridad para siempre. Abraham, el hombre elegido por Dios, aquel por medio de quien serían bendecidas las naciones, se paró delante de Melquisedec y le dio una décima parte de todo. Génesis capítulo 14 versículo 20 dice simplemente: y le dio el diezmo de todo. Pero dentro de esa sola frase hay una revelación que resuena a través de las páginas de la Escritura. Abraham no fue instruido a hacer esto. No había ley que lo mandara, ningún ritual que lo obligara. Esto no se trataba de deber, se trataba de reconocimiento. Abraham en ese momento reconoció a Melquisedec como alguien mayor, no solo un rey, no solo un sacerdote, sino un representante de autoridad divina. Este momento importa porque Abraham no era un hombre cualquiera, era el amigo de Dios, el padre de naciones, aquel que oyó la voz de Dios y la siguió hacia lo desconocido. Y sin embargo, aquí está, dando un diezmo, no a un sacerdote levítico, aún no existían, no a un profeta o patriarca, sino a un rey sacerdote cuyo origen era imposible de rastrear. El autor de Hebreos no ignora esto. De hecho, construye todo un argumento teológico alrededor de ello. En el capítulo 7, versículos 4 y 7 dice: «Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor». Abraham es bendecido por Melquisedec. Eso significa que Melquisedec ocupa una posición espiritual superior. Y si Abraham, la raíz de la historia de Israel, se somete a este sacerdote, entonces cada sacerdote que vino después de él está, de alguna manera misteriosa, por debajo de esta orden superior. Aún Leví, el padre de la tribu sacerdotal, aún estaba en los lomos de Abraham cuando se dio este diezmo, lo cual significa que todo el sacerdocio levítico se inclinó, por medio de Abraham, ante Melquisedec. Esto fue más que generosidad, fue alineamiento espiritual.
un hombre de fe arrodillado ante un sacerdote eterno. Y eso lo cambia todo. Porque si el sacerdocio de Melquisedec vino antes de la ley, ¿qué clase de sacerdocio era? Mucho antes de que el incienso se elevara desde el tabernáculo, antes de que los sacerdotes con túnicas de lino caminaran entre el velo y el altar, antes de que la tribu de Leví siquiera existiera, ya estaba Melquisedec. Su sacerdocio estaba fuera de todo lo que Israel conocería después, sin templo, sin rituales, sin mandamientos grabados en piedra, y sin embargo, era llamado sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio levítico, establecido bajo Moisés, era detallado y estricto. Solo los descendientes de Aarón podían servir. Su ministerio tenía un principio y un fin. Ofrecían sacrificios año tras año por pecados que nunca eran completamente quitados. Era un sacerdocio de repetición, limitado, imperfecto, temporal. Pero el sacerdocio de Melquisedec no tenía principio, no tenía fin, ninguna instrucción transmitida desde el Sinaí, ningún linaje que rastrear. Hebreos capítulo 7, versículo 3 dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esa palabra, para siempre, es donde todo cambia. El autor de Hebreos no solo admira la singularidad de Melquisedec, la presenta como una señal profética. Pregunta en el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La implicación es clara. El sistema levítico nunca fue destinado a ser la respuesta final. Era una sombra, un arreglo temporal que apuntaba hacia algo mucho mayor. Un sacerdocio no basado en descendencia humana, sino en designación divina, no ligado a la ley, sino a la vida. Antes de que se diera la ley, la gracia ya estaba presente. Antes de que Moisés se parara en el Sinaí, un sacerdote se paraba en Salem, y a través de él Dios nos mostró que lo que vendría después no era nuevo, era eterno. Y ese sacerdocio eterno pronto ofrecería algo más que sacrificios, ofrecería pan y vino. De todos los momentos en la breve aparición de Melquisedec, ninguno es más impactante ni más profético que lo que trajo consigo. Génesis capítulo 14, versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, sin alarde, sin sacrificio ritual. Solo dos elementos simples, pan y vino, llevados en las manos de un rey sacerdote. Para Abraham, esto pudo haber parecido un gesto de hospitalidad, una comida sagrada compartida tras la guerra. Pero vista a través del lente del Evangelio, se convierte en algo mucho más grande. Porque miles de años después, Jesús, el verdadero Rey de justicia y Príncipe de paz, tomaría pan y vino en sus manos y diría, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo que Melquisedec ofreció en el valle fue más que un refrigerio, fue una sombra, un eco sagrado, un anticipo del pacto que Cristo establecería con su propia vida. Ningún cordero fue sacrificado, ninguna sangre rociada sobre un altar, solo pan y vino, símbolos que un día llevarían el peso mismo de la redención. Podría ser que la primera comunión no ocurrió en el aposento alto, sino aquí, en el Valle de los Reyes. Que los elementos que ahora sostenemos en memoria fueron ofrecidos por primera vez, no por los discípulos, sino por un misterioso sacerdote de la eternidad. Melquisedec estaba señalando hacia adelante. Cada detalle, cada gesto, cada título, envuelto en intención divina, no solo estaba bendiciendo a Abraham, estaba revelando silenciosamente el Evangelio. El pan y el vino
no eran solo para Abraham, eran para nosotros, para todos los que un día vendrían a la mesa de la gracia y recibirían lo que ninguna ley pudo jamás ofrecer: comunión con Dios por medio del cuerpo y la sangre del sacerdote eterno. Siglos después de que Melquisedec bendijo a Abraham, su nombre reaparece, pero no como una nota histórica, vuelve como profecía. En el Salmo 110, un salmo escrito por el rey David bajo inspiración divina, encontramos uno de los pasajes más citados y mesiánicos de toda la Escritura. En el versículo 1, David escribe: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Es una conversación entre Dios el Padre y alguien a quien David llama mi Señor, una figura mayor que el propio rey. Pero solo unos versículos después encontramos algo asombroso. En el versículo 4, David declara: «Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Esto era radical. David no era de la tribu de Leví, era de Judá, la línea real. Los sacerdotes venían de los descendientes de Aarón. Reyes y sacerdotes eran oficios separados. De hecho, cuando el rey Usías intentó más tarde actuar como sacerdote, Dios lo hirió con lepra. El mensaje era claro: nadie podía ser rey y sacerdote a la vez. Y sin embargo, aquí David profetiza acerca de alguien que tendría ambos títulos, no por rebelión, sino por designación divina, un sacerdote para siempre, pero no como Aarón, como Melquisedec. En el tiempo en que David escribió estas palabras, el sacerdocio levítico funcionaba tal como Dios lo había establecido. Entonces, ¿por qué hablar de otra orden? ¿Otro sacerdocio? Porque Dios estaba revelando algo más profundo, un sacerdocio eterno que superaría la ley, uno que no estaría arraigado en la genealogía, sino en la justicia y la vida divina. Esto no era metáfora poética, era una hoja de ruta, una señal que apuntaba hacia un rey sacerdote que vendría no con vestiduras de tradición, sino con el poder de la resurrección. Y ese sacerdote vendría de una tribu que nadie esperaba. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no vino como levita, sino como descendiente de David, de la tribu de Judá. Esto no era un detalle menor. Según la ley, los sacerdotes solo podían venir de la tribu de Leví y específicamente de la línea de Aarón. Sin ese linaje, el servicio sacerdotal estaba fuera de los límites. No era negociable. Entonces, ¿cómo podía Jesús ser nuestro sumo sacerdote? Esta era una pregunta real para la iglesia primitiva. La ley era clara y Jesús, según los estándares terrenales, no calificaba. Pero el libro de Hebreos ofrece una respuesta impresionante. En el capítulo 7, versículo 14 dice: «Porque es evidente que nuestro Señor vino de Judá, tribu de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio». Ese silencio es ensordecedor. Según Moisés, Judá no tenía derechos sacerdotales, y sin embargo, Jesús está en el templo del cielo, no solo como rey, sino como sumo sacerdote. ¿Cómo? Porque Jesús no pertenece al sacerdocio de Aarón, él pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Hebreos continúa: «Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca del linaje, sino según el poder de una vida indestructible». Esto lo cambia todo. Jesús no posee su sacerdocio por descendencia humana, lo posee por decreto divino, por identidad eterna. Él es el cumplimiento del Salmo 110, aquel jurado por Dios mismo para ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él no encaja en el sistema, lo trasciende, no entra por linaje, entra por resurrección. Pero esto plantea una pregunta más profunda, aún más sorprendente:
una que ha conmovido los corazones de los creyentes durante siglos. ¿Qué pasaría si Jesús no solo vino según el orden de Melquisedec? ¿Qué pasaría si, mucho antes de Belén, él fuera Melquisedec? Ahora llegamos al corazón del misterio, la pregunta que ha resonado a través de siglos de teología, debate y asombro. ¿Quién fue realmente Melquisedec? Algunos creen que simplemente fue una figura histórica, un rey piadoso que adoraba al Dios verdadero en un mundo pagano. Eso, por sí solo, ya lo haría extraordinario. En una época de idolatría, habría sido una luz en la oscuridad, un sacerdote aislado del Altísimo en la tierra de Canaán. Pero la Biblia no habla de él como lo hace con otros reyes o profetas. Su aparición es breve, sus acciones son profundas y su identidad sin resolver. Otros han sugerido que Melquisedec pudo haber sido Sem, el hijo de Noé. Según las cronologías bíblicas, es posible que Sem aún viviera en los días de Abraham. Esa teoría podría explicar el conocimiento de Melquisedec del único Dios verdadero, transmitido por el mismo Noé. Pero hay un problema. Sem tenía padre, Sem tenía genealogía, y Hebreos es muy claro. Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía. Eso descalifica a Sem. Algunos incluso han propuesto que Melquisedec fue un ángel, un ser celestial que apareció en forma humana. Pero en ninguna parte de la Escritura se llama reyes a los ángeles. En ninguna parte se los describe recibiendo diezmos o reinando sobre ciudades. Y lo más importante, Hebreos llama a Melquisedec un hombre, no un espíritu, no un ángel, un hombre. Entonces, ¿qué queda? La visión más convincente, sostenida por muchos a lo largo de la historia de la Iglesia, es que Melquisedec fue una cristofanía, una aparición preencarnada de Jesucristo. No meramente una sombra de Cristo, sino Cristo mismo, entrando en la historia humana antes de su nacimiento en Belén. Hebreos dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre. No tiene principio de días ni fin de vida. Trae pan y vino. Bendice a los escogidos de Dios. Recibe honra del Padre de la fe. Cada detalle encaja. Y luego está la voz del mismo Jesús. En Juan capítulo 8 él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Una declaración no solo de preexistencia, sino de identidad divina. Entonces, ¿y si Abraham, en aquel valle sagrado, no solo se encontró con un sacerdote misterioso? ¿Y si estuvo cara a cara con el Hijo eterno de Dios, y ni siquiera lo sabía? El misterio de Melquisedec no está destinado a permanecer como un enigma encerrado en el pasado. No es solo un detalle fascinante para teólogos o una nota al pie en la historia bíblica. Siempre apuntó a algo más grande, a alguien más grande. Y lo que significa para nosotros hoy es tanto profundamente personal como eternamente poderoso. Porque si Melquisedec verdaderamente prefiguró o incluso encarnó a Jesucristo antes de su encarnación, entonces todo sobre su papel como sacerdote y rey se convierte en una invitación. Una invitación a entender que no venimos a Dios a través de rituales, a través de sacerdotes humanos o a través del peso de sistemas religiosos. Venimos a través de Jesús, el sacerdote eterno, aquel que nunca tuvo un principio y que nunca tendrá un fin. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso no es una metáfora, es una realidad presente. Ahora mismo, en este mismo momento, Jesús está delante del Padre en tu favor, no una vez al año, no cuando finalmente logres hacerlo todo bien, sino siempre, constantemente, fielmente. Puede que sientas que has fallado, puede que te sientas distante de Dios, indigno, inseguro, pero tu acceso al trono de la gracia nunca se construyó sobre tu rendimiento.
Fue asegurado por un sacerdocio que precede a la ley y supera toda limitación humana. Un sacerdocio basado en la gracia, la permanencia y el poder divino. La historia de Melquisedec nos recuerda que mucho antes de la religión, antes de la tradición, antes de la ley, había relación. Un hombre se encontró con un sacerdote en un valle, no trajo nada, recibió bendición y se fue transformado. El sacerdote que se encontró con Abraham aún se encuentra con nosotros y no trae condenación, trae pan, trae vino, trae paz. Desde la primera mención de Melquisedec en el libro de Génesis hasta las visiones finales en Apocalipsis, se está tirando de un hilo divino a través del tejido de la Escritura, uno que une el principio y el fin, las sombras y el cumplimiento, la promesa y la persona. Melquisedec entra en la historia como un rey sacerdote en Salem, un lugar que más tarde sería conocido como Jerusalén. Allí, ofrece pan y vino y bendice al hombre por medio de quien Dios daría origen a una nación. Y desde esa misma ciudad, miles de años después, Jesús, el verdadero Rey de justicia y Príncipe de paz, ofrecería su cuerpo y su sangre, no solo a un hombre, sino al mundo entero. Pero la historia no termina en la cruz. En Apocalipsis vemos una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, radiante con la gloria de Dios. Y en el centro de esa ciudad eterna no hay un templo construido por manos humanas, sino el mismo Cordero. Ya no hay necesidad de sacrificios, porque el sacerdote perfecto ha terminado la obra. Ya no hay velo, porque el Rey ha hecho su morada entre su pueblo. Melquisedec nos señala esta realidad. Fue una sombra de lo que habría de venir, un destello de Jesús antes de que el tiempo alcanzara el plan de redención. De Génesis a Apocalipsis, Dios estaba contando una sola historia unificada. Él estuvo allí en el principio, bendiciendo a Abraham con pan y vino, y estará allí en el final, reinando para siempre como rey y sacerdote en la ciudad que no necesita sol. Desde el primer pacto hasta el trono final, Jesús sigue siendo el mismo. Entonces ahora nos queda la pregunta que ha perdurado a lo largo de generaciones. ¿Quién crees tú que fue realmente Melquisedec? ¿Fue un sacerdote fiel de un tiempo olvidado? ¿Un señalamiento divino que apuntaba al Mesías? ¿O fue Cristo mismo, entrando en la historia antes de Belén, envuelto en misterio y majestad? Sea cual sea tu conclusión, una verdad permanece inquebrantable. El sacerdocio de Melquisedec nunca fue destinado a quedarse en el pasado. Siempre se trató de Jesús, un sacerdote no limitado por reglas ni rituales, sino por el poder de una vida interminable. Si este video te ayudó a ver a Cristo con mayor claridad, te invito a suscribirte para más revelaciones bíblicas fundamentadas en la palabra. Y si conoces a alguien con hambre de entender más profundamente las Escrituras, compártelo con él. Porque a veces los personajes más silenciosos de la Biblia llevan los ecos más fuertes de la eternidad. Y Melquisedec puede que sea la sombra más clara de Cristo que jamás hayamos visto.